Para tejer este adorno vamos a utilizar estambre de grueso medio en color morado, blanco, anaranjado y sobrantes en color negro y verde olivo. Para esta primera pieza que vamos a tejer, el gancho que vamos a utilizar es de aluminio del número 3. Vamos a comenzar haciendo 27 cadenas. Sobre ellas vamos a hacer 25 macizos. El primero se va a tejer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Estamos haciendo un macizo en cada una de las cadenas. Vamos a tejer sobre estos 25 puntos 10 vueltas más, también de 25 macizos cada una. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Hasta aquí llevamos 11 vueltas. Vamos a hacer 3 cadenas para comenzar la vuelta número 12. Volteamos el tejido. Vamos a hacer 6 macizos, uno en cada punto. Aquí tejimos 7 puntos consecutivos porque las 3 cadenas de inicio forman el primer macizo de esta vuelta. Vamos a tejer ahora 6 varetas, una en cada punto. Ahora 6 medios puntos altos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta haciendo 6 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a hacer ahora 6 medios puntos, uno en cada punto. Después 6 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora 6 varetas, una en cada punto.
y terminamos esta vuelta haciendo 7 macizos, uno en cada punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación, y hacemos otra pieza igual. De esta forma deben quedar. Vamos a colocar una sobre la otra, a contar de derecha a izquierda 12 puntos, y en el siguiente vamos a atravesar ambas piezas con el gancho y vamos a colocar ahora estambre en color negro. Hacemos 10 cadenas y en el mismo lugar donde colocamos el estambre en color negro vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos ahora 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y entre el tercero y el cuarto, tanto de la parte del frente como de atrás, vamos a tejer un medio punto. Vamos a unir estas dos piezas con arcos de 5 o de 6 cadenas, dependiendo de la tensión que le den ustedes al hilo al tejer. Paso nuevamente 3 puntos y entre el tercero y el cuarto, ahí voy a hacer un medio punto. 5 cadenas, nuevamente paso 3 puntos y ahí hago un medio punto. 5 cadenas y en el último punto de ambas piezas un medio punto. Voy a bajar ahora por este costado. Hago 5 cadenas y contando de derecha a izquierda en la segunda vuelta de ambas piezas hago un medio punto. Cinco cadenas, paso una vuelta sin tejer y en la siguiente un medio punto. 5 cadenas, paso una vuelta sin tejer y en la siguiente un medio punto. Estoy levantando solamente el punto de la orilla de cada vuelta. Cinco cadenas, paso una vuelta sin tejer y en la siguiente un medio punto, y así hasta llegar aquí a la esquina. Tal y como tejí este lado, cada 3 macizos voy a ir haciendo un medio punto. Voy a tejer de este también, y lo que estoy haciendo aquí lo hago acá.
Termino esta vuelta haciendo un punto deslizado en donde comencé a tejerla. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Nuevamente con color negro, pero en este caso vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Hacemos 4 cadenas. En la primera de esas 4 vamos a tejer 2 macizos juntos. 1 y 2. 3 cadenas. En la primera de ellas un medio punto. 3 cadenas. En la primera de ellas un medio punto. 4 cadenas y en la primera de ellas 2 macizos juntos. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación. La siguiente pieza se va a tejer con el mismo estambre pero en color blanco y el mismo número de gancho 2.5. Comenzamos con un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los 9 puntos que me quedan. En total esta vuelta se va a terminar con 20 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia alrededor de la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 30 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer una vuelta más, que sería la vuelta número 5, haciendo un punto en cada punto hasta terminar con 30 puntos nuevamente. Esa vuelta se comienza con una cadena y se cierra al igual que las vueltas anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a comenzar la vuelta número 5 levantando solamente el hilo de abajo de la cadena y haciendo ahí un punto deslizado. Esto que hice lo repito hasta terminar la vuelta. Levanto el hilo de abajo de la cadena y hago un punto deslizado. Para que ubiquen cuál es el hilo sobre el que estamos tejiendo, cada cadena tiene 3 hilos, uno arriba, uno abajo y uno atrás. Entonces estamos tejiendo solamente en el hilo de abajo.
en ese. Vamos a terminar esta vuelta con 30 puntos deslizados en total y un punto deslizado más sobre el primero que tejimos en esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. La siguiente pieza se va a tejer también en color blanco con el mismo número de gancho 2.5. Vamos a hacer 20 cadenas. Hay que procurar que no queden apretadas. Comenzamos la vuelta número 1 con una cadena. Vamos a hacer en la siguiente o en la segunda, contando del gancho hacia adelante, un medio punto. Después un medio punto alto en el siguiente punto. Luego una vareta en el siguiente punto. Y terminamos esta vuelta haciendo 17 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Volteamos el tejido. Vamos a hacer un macizo en el segundo punto de la vuelta anterior, ya que estas 3 cadenas cubren el primer punto. Hacemos 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer. Hacemos un macizo en el siguiente punto, una cadena, pasamos un punto sin tejer, hacemos un macizo en el siguiente punto, 4 cadenas, pasamos 4 puntos sin tejer, hacemos un macizo en el siguiente punto, después un macizo en el siguiente punto, volteamos el tejido, vamos a hacer 6 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena vamos a tejer un medio punto. Ahora un medio punto alto en la siguiente cadena. Una vareta en la siguiente cadena. Y 17 macizos, uno en cada punto. Cada macizo es un punto y cada una de las cadenas representa también un punto, incluyendo esta que está de separación. Entonces vamos a colocar un macizo en cada cadena y un macizo sobre cada macizo hasta terminar con los 17 macizos que debemos tejer.
Hasta aquí llevamos 3 vueltas. La vuelta número 4 se va a tejer idéntica a la vuelta número 2, o sea, como esta. La vuelta número 5 como esta, número 3. La vuelta número 6 idéntica también a la vuelta número 2. Y por último la vuelta número 7, tal y como tejimos la vuelta número 3. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Y así es como debe quedar esta pieza. Este es el derecho. Y la vamos a colocar sobre la pieza en color morado por el revés. La siguiente pieza se va a tejer en estambre en color anaranjado y el mismo número de gancho 2.5. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 16 puntos. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Ahora 2 macizos juntos en el siguiente punto. Después 2 varetas juntas en el siguiente punto. 1 y 2. Después 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto. Ahora 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. 2 juntos y 2 juntos es lo que tejí. Ahora 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto. Después 2 varetas juntas en el siguiente punto. Dos macizos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. 2 juntos y 2 juntos. Ahora 2 varetas juntas en el siguiente punto. 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto. 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Dos medios puntos altos juntos en el siguiente punto y termino esta vuelta con 2 varetas juntas en el último punto. Vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta.
Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Estamos ahora por el revés de esta pieza. Vamos a ubicar en la parte superior los 4 puntos centrales. Puede ser en cualquiera de los lados porque es un óvalo que es simétrico. Está idéntico en ambos lados. Este es el primero de los 4 puntos centrales. Vamos a colocar el estambre en el segundo punto de esos 4. En este caso es el color verde, verde olivo. Ahí colocamos nuestro estambre. Vamos a hacer una cadena y ahí mismo un medio punto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a pasar sin tejer el primer punto. Hacemos un medio punto en el segundo punto y 2 medios puntos juntos en el tercer punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto. Pasamos el siguiente sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Pudimos haber tejido 3 vueltas de 3 medios puntos cada una. Y de este modo hubiera quedado recta la patita de la calabaza, pero como se buscaba que quedara inclinada, les debió quedar de esta forma, con la inclinación hacia la derecha. La última pieza se va a tejer en color verde olivo. Hacemos 4 cadenas. Ahora un medio punto en la primera de ellas. Esto que hice lo repito 3 veces más. 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas. 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas. 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, y aquí pueden ver que quedaron 4 piquitos consecutivos alineados, todos tejidos por el derecho, no dimos vuelta al tejido. Vamos a buscar el espacio entre el primer piquito y el segundo, y ahí vamos a hacer un medio punto. Ahora 4 cadenas y un medio punto en la primera de esas 4 cadenas. Vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado en la cadena inicial, aquí donde está el hilito de inicio. Hacemos una cadena y en ese mismo lugar un medio punto. Cortamos el hilo y hacemos una cadena de remate. Esta es la hojita de la calabaza y nos debió quedar así. Aquí está el hilo de inicio y de terminación de la hoja, y esos 2 hilos los voy a pasar a través del tercer punto que tejimos en color verde de la patita de la calabaza. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a dar vuelta y a ocultar estos 2 hilos en la base de la patita de la calabaza en la primera vuelta. Vamos a pegar un par de ojitos a la calabaza, son de vinil, traen su propio adhesivo, pero yo le coloco pegamento adicional para dejarlos ya fijos. Con estambre en color negro
He hecho 2 puntadas de modo que quede como una V pero invertida, y voy a hacer una puntada en donde comencé para formar un triángulo. Salgo por el centro de la línea horizontal y bajo por la punta de ese triángulo. Repito el procedimiento, salgo por la base o por la línea horizontal y regreso por la punta del triángulo. En la parte de atrás vamos a ocultar el sobrante de los hilos, tanto del inicio como de la terminación. Aquí utilicé el hilo sencillo, para hacer la boca lo vamos a usar doble. Entonces solamente hice puntadas inclinadas, de modo que fui formando 3 V's consecutivas. En la parte de atrás ya está oculto el hilo y así es como debe quedar esta pieza. Ahora con pegamento transparente vamos a colocar el murciélago sobre la luna, más o menos a esa altura, y dejamos secar. Todas las piezas van pegadas. La cerca, como les dije, va a ir por el revés viendo hacia nosotros. Vean la altura en la que está pegada la luna, y la calabacita está sobre la cerca, abarcando aproximadamente medio centímetro. Y para completar la decoración le coloqué lentejuelas. Vean los lugares en los que están puestas, también con pegamento transparente, pero ustedes pueden coserlas con una chaquira. Son nacaradas, no son blancas totalmente. Aquí pueden ver que adquiere diferentes tonalidades, en rosa, en azul, en amarillo, dependiendo de el lado que le dé la luz. Y como toque final, si desean colocarle un moño en la parte inferior del asa que tejimos, lo pueden poner en color anaranjado o en color verde. Y así es como se ve ya decorada. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.